muy importante, se ha sabido a lo largo del tiempo que es relevante el poder alimentarnos bien para poder prevenir no solamente el cáncer, sino que también muchas otras enfermedades. Con referente a esto, lo primero que yo les aconsejaría a todas las personas es que empecemos a minorizar los alimentos procesados, que hoy en día son un boom, ya que la industria alimentaria nos ofrece variadas ofertas que son económicas muchas veces y que aparecen el eslogan de que son saludables, pero no lo son. Ya, los alimentos procesados son aquellos que produce la industria alimentaria, que no existen de manera natural y que contienen por lo general 5 o más ingredientes. Muchas veces por desconocimiento de la población, dentro de esos ingredientes hay ingredientes tóxicos, por así decirlo, ¿ya? Llamado colorantes, llamado preservantes, ¿no es cierto? Que por desconocimiento de la población ellos los consumen y que eso los pueden hacer propensos al cáncer, ¿ya? También un llamado a que puedan aminorizar lo que son la utilización de los aceites calentados, que eso se ha visto, ¿no es cierto?, que también son nocivos para la salud. Aceites calentados me refiero a todo tipo, porque todo aceite que ya se somete a temperaturas altas se empiezan a dañar. Aceite de maravilla, que es comúnmente utilizado, el aceite de soya, el aceite de canola, todos esos aceites son nocivos para la salud y si los calentamos mucho peor, ¿ya? Así que la recomendación, el llamado a la población es que puedan utilizar el aceite de oliva, que es más tolerante al calor, el pepita de uva, también están otros aceites que son un poco más costosos pero que en pequeñas cantidades pueden rendir bastante, como lo es el aceite de coco. El llamado también es que la población pueda aumentar el consumo de frutas y verduras, ya que estos contienen una gran variedad de antioxidantes que son protectores contra las sustancias nocivas que pueden desarrollar cáncer en nuestro organismo. Ya, esto es fundamental, podemos consumir verduras crudas como cocidas, también las verduras congeladas son una buena alternativa, sobre todo si es que no disponemos de verduras frescas todos los días, ¿ya? En cuanto al consumo específico de alguna verdura o fruta, las que son ricas en vitamina C son las de mejor recomendación, por así decirlo, ¿ya? En este caso tenemos al brócoli, tenemos el coliflor, tenemos los pimentones que son ricos en vitamina C, también tenemos las frutas cítricas como la naranja, la mandarina, el kiwi, que no son difíciles de conseguir, y también los berries, que a lo mejor sí esos son más complejos, pero congelados son una buena alternativa. En cuanto a las sustancias que también pueden ser dañinas para la salud, estamos con los jugos en polvo y también las bebidas, ya que también contienen sustancias químicas como el aspartamo por lo general y los colorantes artificiales que son dañinos para la salud y son propensos para el cáncer. Lo que pasa es que la gente piensa que tienen que empezar a comprar cosas para poder alimentarse bien, y la verdad es que la alimentación natural convencional en casa no requiere que yo contenga un suplemento, ni que ingiera vitaminas, ni que me esté comprando cosas en específico que me está ofreciendo el mercado. ¿Ya? Entonces muchas veces la gente, claro, quiere hacer todo y al tener esa idea de comprar algún producto extra hace que su alimentación o los gastos mensuales aumenten. Entonces lo fundamental es que yo no necesito nada en específico, ya no necesito una sustancia que me dé una cápsula milagrosa para poder prevenir alguna enfermedad, ¿ya? Lo importante es que con la comida casera, la comida natural, que es lo que yo le hablaba en el principio, con eso mismo yo puedo mantener una buena salud. Lo importante es que no es normal no ir al baño. Ya cuando uno ya empieza a tener 1 o más días sin tener deposiciones, quiere decir de que algo está faltando en nuestra alimentación. Entonces lo importante es que si es que bien no consumimos suficiente cantidad de frutas y verduras, lo podemos reemplazar a lo mejor por semillas, por frutos secos, que también son herramientas que nos permiten tener más deposiciones durante el día. Las harinas integrales, hay harinas de linaza, hay harinas de coco, hay harinas de trigo integral, salvados también, que eso permite que la gente, aunque no tenga un buen consumo de verdura, lo pueda sustituir por otro. Si aumentamos el consumo de fibra, es importante que haya un aumento en el consumo de agua, porque si no también se va a dificultar la evacuación de las heces. Los alimentos ricos en fibra siempre estaban como en primer lugar las verduras y frutas, pero no es así. Ya los alimentos ricos en fibra, en primer lugar están las legumbres, ¿ya? Una buena fuente de fibra. Después tenemos la semilla y los frutos secos. Después, más abajo, ya tenemos las harinas integrales o los salvados, que también existen en el mercado y no son caros, son bastante económicos. Y más abajo, por así decirlo, están lo que son las verduras y las frutas propiamente tal, que si se consumen en crudo, mucho mejor. Se aprovecha de mejor manera la fibra. Bueno, yo les invito a que puedan
conocer, ¿no es cierto?, un poco más en profundidad sobre la alimentación saludable, no requiriendo algún producto en específico, sino que optando más bien por opciones saludables, las opciones naturales que ustedes mismos conocen desde siempre, que están disponibles, los productos cárnicos, las verduras, las frutas, los lácteos. Si los toleran bien no hay ningún problema, o escoger opciones también si es que no los toleran. Semillas, frutos secos, las grasas saludables, ¿no es cierto?, como la palta, la aceituna, las grasas que yo les nombré en un comienzo también. O sea, la alimentación natural es mucho más económica que comprarse algún alimento procesado.